Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Tanto si estamos empezando a aprender programación como si ya llevamos una temporada, es muy posible que te hayas hecho esta pregunta. ¿Estoy programando bien? Programar en muchos casos no es resolver algoritmos muy complejos, sino escribir código para que nuestro programa sea más legible, escalable y seguro. Y el primer paso para llegar a ello es conocer pequeñas reglas que nos van a ayudar en nuestro día a día y que para nada son complejas. Por eso en este vídeo quiero hacer un repaso por 15 indicativos que nos van a enseñar que nuestro código no está correcto y qué reglas deberemos seguir para solucionar estos problemas y así poco a poco conseguir programar mejor. Si quieres conocer cuáles son estas 15 malas prácticas habituales en programación, no te muevas porque comenzamos a picar. Bienvenidos a Mouredev by Bryce Moure. Tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. Mi nombre es Bryce Moure, soy ingeniero de software desde hace más de 12 años. Recuerda que todos los enlaces de interés de la comunidad los tienes en moure.dev. Aprender a programar exige dedicación y tiempo, y en muchos casos no dejar de aprender cosas nuevas nunca. También es un proceso que nos obliga a tener en cuenta a la vez muchos factores, unos más complejos y otros mucho más simples. Pero no te preocupes, en este vídeo vamos a hablar de los simples. En programación existe lo que llamamos malas prácticas. Esto significa que aunque nuestro código funcione o resuelva ciertos problemas, la forma de escribirlo o de afrontar dicha resolución no es del todo correcta. Y el ir concatenando una mala práctica sobre otra puede hacer que nuestro código se acabe volviendo inmantenible, que en el momento que tengamos que retocar algo o añadir una nueva funcionalidad podamos romper otras cosas, que solucionando un bug podamos producir otros, y que tareas que en un buen código pueden llevarnos solo unos minutos, en un código mal programado nos puede llevar horas. Pues bien, existen indicativos muy fáciles de detectar en nuestro código que nos están indicando que no es del todo correcto y que por lo tanto es mejorable. Son los llamados code smells, más o menos traducido como que nuestro código huele mal y nos indica que estamos haciendo uso de malas prácticas. Por eso te quiero enseñar hoy cuáles son estas 15 malas prácticas y su equivalente en buena práctica. Todo esto en solo unos minutos. Y te prometo que si tienes en cuenta estas reglas, programarás mucho mejor. Tu código va a mejorar en todos los aspectos. Pero antes de comenzar, me gustaría que me dedicases únicamente un minuto para hablarte del colaborador de este vídeo. Ya sabes que en gran parte gracias a ellos puedo seguir creando contenido gratuito semana a semana. Por eso hoy quiero agradecer todo su apoyo a Platzi. Platzi es la plataforma de aprendizaje tecnológico más grande de habla hispana. En ella podrás encontrar más de 1000 cursos repartidos en 21 áreas de estudio: negocios, marketing, startups, diseño, habilidades blandas, inglés y por supuesto ingeniería de software. Podrás seguir rutas de aprendizaje desde cero. Dispondrás de certificaciones al finalizar los cursos y al ser totalmente online podrás seguir el ritmo que tú quieras. Para ayudar a nuestra comunidad, Platzi ha creado un gran descuento en su plan anual, pudiendo acceder a todos sus cursos por un precio mucho más reducido, así como a todas sus escuelas de aprendizaje. Y por supuesto, en Platzi no solo tendrás esos cursos online, dispondrás de grupos de estudios, de foros de ayuda y de sesiones de mentoría en vivo. Si estás interesado, te dejo en la descripción del vídeo el enlace para que accedas a Platzi con este precio reducido. Recuerda la importancia de invertir en nuestro desarrollo profesional y todas las ventajas que tiene actualmente el mundo del desarrollo de software. Muchas gracias por dedicarme este minuto y a Platzi por colaborar con nuestra comunidad. Pasemos ahora a conocer esas 15 malas prácticas habituales en programación. Como te he dicho, estas malas prácticas son muy fáciles de detectar y en la mayor parte de los casos muy fáciles de solucionar, aunque de lo que se trata todo esto es que ya no lleguemos a cometer estos errores. Por eso, conocer este tipo de reglas con antelación nos pueden ayudar mucho. La primera mala práctica que conoceremos son los llamados typos, conocidos como errores tipográficos. Voy a enseñarte rápidamente cómo detectarlos en código. Yo estoy utilizando el lenguaje de programación Swift, pero todas las malas prácticas de las que voy a hablar en el vídeo aplican a prácticamente todos los lenguajes de programación. Tendremos los mismos indicativos y las mismas formas de solucionarlo. No prestes especialmente atención en el lenguaje que esté utilizando, ya que digo que se aplica a todos. Solo que básicamente para enseñarte un ejemplo tengo que elegir algo. Un error tipográfico o typo hace referencia a que estamos nombrando variables o funciones de una forma incorrecta, que están mal escritos, que no son inteligibles o que de verdad no nos ayudan a entender bien qué está haciendo nuestro código. Yo aquí tengo una cadena de texto que hace referencia a mi nombre y a esta variable le he llamado a. Prácticamente esto no hace referencia a nada y en el momento que yo utilice esta variable a lo largo de mi código no voy a saber a qué me estoy refiriendo. Puede que quiera añadir un nombre más complejo y que le llame myVariable. Esto también es un typo, es un nombre demasiado genérico. Incluso podemos considerar typos palabras mal escritas. Por ejemplo, aquí en vez de escribir name he escrito mane. Por último, otro typo muy habitual es utilizar también palabras que
pueden estar relacionadas con otras reservadas. A mi variable le he llamado return var, una combinación de dos palabras reservadas en Swift. Las palabras reservadas las tenemos que utilizar en la sintaxis, pero no a la hora de nombrar propiedades o funciones, ya que las podremos confundir con esas palabras reservadas y aparte no aportan nada sobre la interpretación del valor de esta variable. Un valor correcto podría ser name. Piensa que tanto si tú como cualquier compañero o compañera utiliza esta variable, por lo menos vas a saber a qué se refiere, simplemente por haber elegido un buen nombre. Y recuerda que los typos no solo afectan a propiedades, sino también a funciones. La siguiente mala práctica y su indicativo hace referencia a la organización de nuestro código. Indicativos pueden ser la falta de indentación o incluso la sobreindentación, lo que llamamos el código Hadouken. Aquí he seguido trabajando un poco más con mi variable name. La he cambiado de valor, he creado un if y un print. Este código funciona correctamente. Incluso es un código que podemos decir que está bien programado, pero a nivel organizativo no es del todo correcto e incluso aún podría estar peor. Podría empezar a añadir saltos de línea. Vemos que nuestro código no se encuentra bien indentado, que existen saltos de línea cuando no deberían existir. Esto hace que nuestro código no esté organizado y que sea menos legible. Y es un grandísimo indicativo de que estamos comenzando a programar, ya que nos solemos preocupar más de que el código funcione o que de la lógica se ejecute, más que de cómo está quedando organizado o formateado nuestro código. Un código bien indentado se lee de forma fácil. A lo largo del tiempo serás capaz de leer código de forma muy rápida y en muchos casos será reconociendo patrones. Revisa el editor de código que utilizas, ya que muchos de ellos tienen opciones de indentado automático o como mínimo atajos de teclado para que en el momento que los ejecutemos nuestro código se reorganice. Por ejemplo, voy a hacerlo ahora mismo. Ves que todas estas faltas de indentación ya se han solucionado. Lo único que nos faltaría sería organizar los saltos de línea, ya que la separación habitual suele ser de un único salto de línea. Y sobre todo lo que nunca debemos de hacer es en unos casos dejar un salto de línea y en otros casos más de uno. Intentemos ante todo buscar código coherente y evitando malas prácticas lo que conseguiremos es que nuestro código siga unas normas. Recuerda que para mejorar nuestras habilidades como desarrolladores de software, semana a semana y mes a mes realizamos retos de código. Te estaré dejando enlaces a los vídeos en el que explico de qué tratan estas actividades y en los que te cuento cómo participar en ellos y los beneficios que nos aportan este tipo de ejercicio. La siguiente mala práctica hace referencia a la falta de modularización de nuestro código. Código que ha crecido tanto que es muy difícil trabajar con él y que deriva en muchos casos en el llamado código espagueti. Dos reglas muy fáciles para detectar esta mala práctica. Si has creado una función que aproximadamente tiene más de 10, 15, 20 líneas, es posible que debas refactorizarla, que tu función esté realizando demasiado trabajo que podría dividirse en varias funciones y así simplificar tu código. Por otra parte, si tienes ficheros de código en los que tengas que hacer mucho scroll en la pantalla, es posible que también te hayas pasado de longitud y que ese código pueda modularizarse, pueda dividirse en diferentes ficheros, en diferentes clases, mejorando así su lectura y reutilización y sobre todo comprensión. Cuantos más pequeños sean los bloques de código con los que tenemos que trabajar, más fácil será detectar errores y añadir funcionalidades. La siguiente es una de las malas prácticas por excelencia: copiar y pegar código sin más. Irnos a GitHub, a Stack Overflow, copiar el bloque de código que parece que soluciona nuestro problema y pegarlo en nuestro programa. No estoy diciendo que no debamos copiar y pegar código o que no debamos buscar soluciones. Por supuesto, nuestro trabajo en gran parte se basa en eso. Lo que nunca debemos hacer es copiar código sin más, sin entender lo que hace o sin realizar un estudio previo del mismo para ver si soluciona bien el problema, si podemos modificarlo o retocarlo para que incluso se adapte mejor a nuestras necesidades. Aprendamos del código que ha escrito otra persona, ya que en muchos casos y sobre todo cuando estamos empezando encontramos en Stack Overflow la respuesta a nuestra pregunta. Copiamos el código que parece que resuelve esa pregunta y lo pegamos. Y a veces lo único que conseguimos es generar un error en nuestro programa, ya que ese código no cubre al 100% nuestras necesidades. Así que copiar sí, pero sobre todo desde el conocimiento. Por otra parte, tampoco te fíes al 100% de mecanismos de autocompletado o incluso de herramientas como GitHub Copilot. Todos estos mecanismos nos ayudan a programar, pero la última decisión sobre el código que vas a añadir a tu programa la debes tomar tú. Eres el último responsable de este. Otro codesmell muy habitual, básicamente repetir código. A veces en nuestro proyecto, dadas sus características, tenemos que ejecutar muchas veces el mismo bloque de código. Imagínate que trabajamos siempre con fechas y el formateo de estas fechas debe mostrársele al usuario siempre siguiendo un mismo patrón. Una mala práctica es empezar a replicar el código de formateo de la fecha por todo nuestro proyecto, en cada sitio que tengamos que hacer ese formateo. En primer lugar, estarás pasando mucho trabajo repitiendo el código. En segundo lugar, si ese código tenía un problema, tendrás que corregirlo en todos los sitios donde lo has copiado y pegado. En cambio, si has centralizado ese código en un único punto, tendrás todo localizado. Ahorrarás tiempo al utilizarlo y podrás modificarlo o resolver bugs en un único punto. Realiza habitualmente labores de análisis para ver qué código es susceptible de centralizar. La regla es que básicamente en el momento que el código se ha repetido una vez, ya está realizando una mala práctica. Debes buscar el otro sitio donde ha repetido ese código y externalizarlo. La siguiente mala práctica: crear funciones con muchos parámetros. Esta también es una señal de que nuestro código es mejorable. He creado aquí una función que se llama printUser, a la que le entran
parámetros como el nombre, el apellido, la edad, la dirección, la altura, si tiene pelo marrón o si tiene pelo negro. Aquí tenemos varios errores. En primer lugar, el número de parámetros. En concreto, 7 parámetros. Invocar a esta función nos implica cubrir un montón de campos. En primer lugar, tenemos una firma de la función que es muy larga, nos está ocupando incluso 2 líneas, y que al tener tantos parámetros nos podemos equivocar y podríamos incluir el apellido donde va el nombre. Por otro lado, tener funciones con muchos parámetros puede que en algunos casos no todos esos parámetros sean obligatorios. Que yo no conozca, por ejemplo, la altura del usuario, y que en este caso siempre voy a tener que introducir. En este caso puede que no conozca la altura, entonces tendré que hacer a veces cosas como esta, pasarle un 0. Esto es un error de diseño. Para poder cumplir con la especificación de esta función estamos introduciendo valores que no tienen que ser del todo lógicos. Por otra parte, tenemos otro gran error. Estos dos boolean para intentar indicar si tiene el pelo marrón o negro. Podría pasar diferentes combinaciones, incluso que tiene ambos. Si tenemos funciones con demasiados parámetros, lo primero que tenemos que pensar es que si de verdad necesita todos esos parámetros. Y segundo, si esos parámetros se pueden encapsular. Para solucionar nuestro problema, mira lo que he hecho. He creado una estructura para designar a usuarios. Ya estoy haciendo referencia a un objeto que encapsula todas las propiedades asignadas a un usuario, todas las que teníamos como parámetros diferentes en nuestra función printUser. Algunas las he creado como opcionales, un mecanismo que por ejemplo tenemos en Swift para no tener que definirlas, para que tomen un valor nulo, y así yo pueda decidir en qué propiedades tengo que asignarle valor o no. Por último, he creado un enum para designar el pelo, donde ya solo tiene estos dos valores, marrón o negro. A la hora de crear un usuario, yo solo le he dado nombre y apellido. La edad, la dirección y la altura para mí son nulas, y por lo tanto no he tenido ni que asignarlas. Por otra parte, el pelo, al ser un enum, ya solo puedo elegir una opción, ya no existirá ninguna confusión. Y por último, la función que antes recibía tantos parámetros, ahora solo recibe uno. Y queda claro a lo que hace referencia, a un objeto de tipo usuario. Hablemos ahora del abuso de tipos de datos primitivos. Es muy habitual cuando estamos empezando a programar no utilizar estructuras como la que vimos en el ejemplo anterior. El crear todo nuestro programa en base a tipos de datos primitivos, los tipos de datos que nos aporta el lenguaje, como pueden ser enteros, booleanos, strings, y siempre trabajar con ellos de forma pura no es una buena práctica. En última instancia, siempre vamos a tener datos primitivos, como veíamos en este caso, pero la diferencia entre su buen uso y su mal uso es precisamente esta: el haber creado una estructura para agruparlos. Ya nos están comportando como propiedades basadas en tipos de datos primitivos independientes. De esta forma les hemos dado un contexto y facilitado la forma de trabajar con ellos. También en el ejemplo anterior hemos mejorado el uso de datos primitivos. Si recuerdas, para designar si el usuario tenía el pelo marrón o negro, habíamos creado dos boolean que podían tener el valor true o false indistintamente. Esta lógica la hemos mejorado utilizando un enum. Vamos ahora a otra gran mala práctica: el abuso de if y de switch. Por un lado, las instrucciones if, else, else, y por otro lado, los switch nos permiten evaluar condiciones y así tomar decisiones de flujo en nuestro código. Por supuesto, son estructuras que debemos de utilizar, pero eso sí, no debemos abusar de ellas. Si nuestras decisiones son de tipo boolean, sí o no, seguramente un if encaje mucho mejor. Y si por otro lado tenemos una propiedad que puede tomar diferentes valores controlados, seguramente lo mejor será utilizar en ese caso un switch. En ningún caso tenemos que abusar de ellos. No creemos bloques if, else if con 10 opciones, ni tampoco switches de este tipo. Es muy posible que si tenemos que tener en cuenta una casuística tan amplia, podamos dividir nuestro código, podamos ejecutar comprobaciones previas para que nuestros if o switch no sean tan largos. Piensa que a nivel de procesamiento esto es una operación costosa y nuestro programa tiene que ir comprobando línea a línea si se cumple una condición. Hablemos del siguiente codesmell, la mala utilización de modificadores de acceso. Vamos a verlo con el siguiente ejemplo. He creado una clase usuario, muy parecido a la que teníamos anteriormente, que tiene un nombre y apellido, un constructor para este nombre y apellido con el que nosotros vamos a instanciar la clase usuario, y una variable llamada fullName, que básicamente si nosotros llamamos a la función getFullName va a tomar el valor del nombre más el apellido. Cada lenguaje tiene sus propios modificadores de acceso, pero los más habituales suelen ser público y privado, básicamente para definir desde dónde podemos acceder a una propiedad o a una función. En nuestro código tenemos muy claramente una mala utilización de estas propiedades de acceso. Tenemos una función para obtener el nombre completo. Esto quiere decir que nosotros podríamos acceder a su valor utilizando la función que lo calcula. Por otro lado, también podríamos acceder a la variable fullName, ya que por defecto es pública, y en este caso puede no tener incluso ni valor, ya que se define inicialmente como nula y solo se calcula su valor en la función getFullName. Aquí tenemos otro error de diseño. Esta variable fullName no debería ser accesible. Deberíamos definirla como privada, ya que no queremos que se pueda acceder directamente a ella, solo a su valor a través de la función. En este caso ya tenemos un error, ya nos dice que no se puede utilizar, con lo cual de esta forma hemos evitado un posible error. Mi recomendación por defecto, y sobre todo cuando estamos empezando, es intentar acotar el ámbito de actuación de todas las variables y funciones al máximo, es decir, definir todo como privado. Aquí lo tienes. Como nosotros tenemos que utilizar el nombre y el apellido para crear la función, no hay ningún problema en que estas dos constantes sean privadas. Si creemos que en nuestro programa vamos a tener que acceder por separado al nombre o al apellido, podemos quitarle este modificador
private. Esto también hace referencia a que por defecto también creemos las propiedades como constantes y no como variables. Pensemos siempre en la seguridad de la ejecución de nuestro programa. Cuanto menos cosas pueda hacer, más seguro será y menos podremos meter la pata. Yo solo quiero definir el nombre en el momento que instancio por primera vez el usuario, con lo cual de nada nos vale que sea una variable. Puede ser una constante. También puede ser privada, ya que hasta el momento no he tenido que acceder al nombre o al apellido por separado. Nuestro full name sí o sí tiene que ser privado, ya que su cálculo se realiza en esta función que también he puesto como privada pero que vemos que tengo que utilizar, con lo cual la tendré que pasar a pública. Así estaremos haciendo un uso mucho más correcto de los modificadores de acceso. Variables globales y locales. El ámbito de actuación de nuestras propiedades también es muy importante y también suele ser un indicativo muy claro del mal uso del código. Lo podemos ver muy rápido en el ejemplo anterior. Hemos definido una variable full name como global. Esto quiere decir que podemos acceder a ella desde cualquier lugar de nuestra clase, pero en concreto solo estamos accediendo a ella desde esta función getFullName. ¿Qué indica esto? Que de nada nos sirve definirla como global. Podríamos eliminarla y crear una constante llamada fullName, una constante que ahora ya nunca va a ser nula, ya que siempre le estamos asignando valor y que solo estamos utilizando dentro de esta función. Anteriormente le habíamos dado una capacidad que no necesitaba. Su uso se limita a la función, así que definámosla dentro de la función. Siguiente mala práctica: no comentar código. Desconfía del programa que no posee ningún comentario. Esto no quiere decir que tengamos que poner un comentario por cada línea de código que creemos. Y por supuesto, no tenemos que crear comentarios para explicar lo obvio. Este es un comentario que no tiene ningún sentido. Nuestra función ya se llama obtener nombre completo. No necesitamos comentar algo que ya se entiende en el momento que leemos el código. Pero sí que necesitaremos realizar comentarios cuando nuestro código hace algo muy concreto y que puede que interpretar un bloque de código grande nos lleve mucho tiempo. En cambio, con un comentario nos va a facilitar esa tarea. Piensa que muchas veces volvemos a nuestro código pasados meses o incluso años, y si dejamos en su momento un comentario que nos explique código complejo, nos será mucho más fácil de entender en el futuro. Tampoco cometas el error pensando que tu código solo lo vas a leer tú. Si trabajas en un proyecto compartido, es muy posible que otros miembros del equipo pasen alguna vez por tu código. Facilítales la vida con comentarios, ya que como tú mismo lo has programado puede que resulte muy fácil entenderlo, pero con un comentario le estarás ahorrando tiempo a tus compañeros y compañeras y por otro lado a tu yo del futuro. Realizar un comentario nos puede llevar solo unos segundos y evitar muchas pérdidas de tiempo innecesarias. Siguiente mala práctica: el llamado hardcoding. Básicamente crear código que no sigue una lógica. Una práctica muy común relacionada con el hardcoding es el uso de números mágicos. Utilicemos el ejemplo anterior. Voy a añadir una nueva propiedad a nuestro constructor de usuario. Si hago este cambio, a la hora de crear un usuario tendré que definir también su edad, pero quizás nuestro programa pueda hacer referencia a usuarios de los que no conocemos su edad. Un hardcoding y en concreto un número mágico podría ser el siguiente: si yo no conozco la edad, poner por ejemplo un 0 o el típico -1. Voy a hacer que age ahora sea público para acceder desde nuestro programa. Fíjate en esta comprobación. Si yo quiero imprimir que no conocemos su edad, tengo que hacer una comprobación de que la edad es igual a -1. Esto es un valor totalmente hardcoded. Tengo que conocer exactamente que yo, para indicar que no tengo edad, le he puesto -1. Podría ser un -2 y nuestro programa fallaría. En este caso tampoco conocemos su edad. ¿Cuál sería una aproximación más correcta? Definir edad como nulo, poder indicar que age puede ser nil y de esta forma ya no tener que comprobar un número totalmente random, sino que si no conocemos la edad, normal que sea nula. Incluso podríamos mejorar el constructor de clase indicándole que el valor por defecto es nulo y así ya no tener ni que definirlo en el momento que instanciamos al usuario, teniendo que escribir menos código, ya que en realidad era redundante. La siguiente mala práctica hace referencia a la seguridad de nuestro programa. Por favor, nunca añadas en tu código contraseñas, claves privadas o valores que puedan comprometer la seguridad de tu app. Infórmate de cómo trabajar de forma segura en la plataforma que estás utilizando. Es muy habitual que ya dispongas de mecanismos de guardado seguro y de encriptación, pero sobre todo asegúrate de no escribirlo en claro en tu código. La penúltima mala práctica, y aunque pueda resultar controvertido, es no programar en inglés. La sintaxis de todos los lenguajes de programación están en inglés y nos gusta o no es el lenguaje más utilizado en el mundo de la programación. Como digo, tanto lenguajes como documentación están en este idioma. No quiero decir que no puedas programar, por ejemplo, en castellano, pero piensa que las buenas prácticas se basan en utilizar unas mismas reglas y la tendencia indiscutible es que programamos en inglés. En primer lugar, queda mucho más coherente. Los lenguajes y sus palabras reservadas van a estar basadas en términos en inglés. Si nuestro código también está en inglés, será mucho más uniforme. En segundo lugar, estamos utilizando un idioma global. Ya que todo el mundo programa en inglés, nos es mucho más fácil entendernos entre nosotros. Si entra gente nueva en el equipo o si tu código pasa a ser leído por gente de cualquier parte del mundo, se va a entender perfectamente. Y ya por último, saber inglés nos va a ayudar enormemente en nuestro día a día. Programar en inglés nos ayuda a practicar el idioma. La pregunta que puede que te estés haciendo es que si de verdad no sabes inglés, ¿cómo vas a programar en inglés? Programar en inglés es muy fácil. Piensa que lo único que tienes que tener en cuenta es el nombre de las propiedades y las funciones. Lo único que tienes que conocer es vocabulario. Y si estás aprendiendo inglés, es tan fácil como irte a Google Translator, escribir la palabra o el nombre de la
función que quieres traducir y simplemente copiar y pegar la traducción en tu código. Poquito a poco irás comprobando cómo vas aprendiendo nuevos términos. Y llegamos a la mala práctica número 15. No detenernos a pensar en el futuro de nuestro programa. Muchas veces lo que queremos es directamente ponernos a programar, sin intentar darle contexto a nuestras necesidades. Y sobre todo, qué será de nuestro programa en el futuro. En grandes aplicaciones se realizan labores de análisis muy extensas, pero no me estoy refiriendo únicamente a eso. Todas las malas prácticas que he comentado podrían haberse evitado. Con la práctica, estas tareas de análisis básicamente surgen sobre la marcha. Pero si estás comenzando, de verdad, dedícale tiempo. No intentes programar algo cuanto antes. Hemos hecho un repaso muy rápido por 15 malas prácticas habituales. Y ya has visto que ponerle solución es muy fácil. No estamos hablando de conceptos avanzados, sino de errores que son muy habituales cuando estamos comenzando a programar y que de verdad pueden llegar a marcar la diferencia y darte el impulso necesario para mejorar como programador o programadora. Déjame en comentarios qué te ha parecido el tutorial y si conocías todas estas señales que indican que nuestro código puede mejorar. Si te ha resultado útil, ya sabes que la mejor forma de colaborar es suscribiéndote al canal y activando la campanita y siguiéndome en redes sociales como @moureder. También recuerda que realizo transmisiones en directo de lunes a viernes y que puedes unirte gratuitamente a nuestro servidor de Discord. Si aún quieres colaborar más con la comunidad, recuerda que tienes los mecanismos de suscripción. Muchísimas gracias como semana a semana a toda la gente que está colaborando de esta forma. Me ayudáis a que siga creando contenido. Te dejo a continuación con otros tutoriales que pueden seguir ayudándote a mejorar en el mundo del desarrollo de software. Nos vemos en el vídeo de la próxima semana. ¡Hasta otra, Hackermen!